Vamos a hablar ahora de algo que es clave. No solamente tenemos que pensar por qué plancha presidencial vamos a votar, sino ahora, después de 34 años, tenemos que pensar en el Senado por quiénes vamos a votar. Y la complejidad es muy alta porque no es solamente Senado, sino también diputados y Parlamento andino. Es decir, en un papelógrafo electoral tenemos que votar 5 veces. Son 5 votaciones distintas. Y en el Senado tenemos que votar por 2 representaciones, una que es nacional y la otra por jurisdicción. Por eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos precisamente con el Poder Legislativo, la bicameralidad, 130 diputados, 60 senadores, pero ya hemos señalado de qué manera están divididos. Esta conformación del Senado, unos elegidos a nivel nacional, otros elegidos en 27 distritos electorales. Pero, ¿por qué es importante el Senado? El Senado es clave porque nadie lo va a poder disolver, porque van a definir quiénes van a ser los funcionarios más importantes del país y porque van a realizar precisamente el control político. Aprobar, modificar o rechazar leyes, elegir, designar o remover funcionarios y el control político, que va a ser muy importante. Hoy vamos a hacer el primer debate de candidatas al Senado y hemos invitado a Lourdes Alcorta, representa el número 2 por Renovación Popular, candidatera con ese número. Luego está Patricia Correa, ha sido ministra de Educación de Boluarte, pero salió rápidamente, duró muy poco, ahora está en Ahora Nación. Tenemos también a Susana Castañeda, que ella es magistrada, ha sido magistrada de la Corte Suprema, ella va con el número 3, y tenemos a Marta Moyano, que va con el número 6 de Fuerza Popular. Aquí hay 2 repitentes, ¿no?, en el Congreso de la República y otras que incursionan, digamos, en este plano. Y quiero empezar con una pregunta general, es decir, ante un Senado todopoderoso, ¿no?, ¿qué están dispuestos ustedes a cambiar para que se devuelva de alguna manera el equilibrio entre poderes que hoy parece tener un desbalance, teniendo en cuenta que hemos venido de gobiernos sumamente debilitados? Lourdes. Buenas noches y gracias por la invitación. Saludar a todas las adversarias y un gusto estar acá. Lo primero que yo voy a proponer de llegar al Congreso, lo primero que voy a hacer es proponer separar la Cámara de Senadores que la Cámara de Diputados. Cada uno con su administración, con su oficial mayor, con su canal de televisión, con todo completamente separado. Mismo ejemplo de Chile, porque les va muy bien, para no tener más problemas. Presupuesto. No sé si más presupuesto o el mismo presupuesto, porque el presupuesto no se va a tocar, pero aún en el caso que se tocara, el costo-beneficio va a ser mejor estar separados para no tener problemas con una Cámara y con la otra. Esa responsabilidad tenemos que asumir por una razón muy simple. Se ha retomado el Senado. Nosotros tenemos la obligación, si llegamos al Congreso, tenemos la obligación de hacer las cosas muy bien. Evitar la señora que se limpia los pies, una cochinada espantosa que ha habido ahí, la que se limpia los pelos. Toda esa situación no podemos repetirla. Tenemos que hacer las cosas bien por la responsabilidad y porque tenemos que dejar la obligación de dejar un legado para la próxima generación que vaya al Senado. Vamos y 2, lo otro, presencial, absolutamente presencial, y una revisión de todas las leyes que se han aprobado en la Comisión de Constitución. Patricia. Desde Ahora Nación, nosotros tenemos claro que tenemos que ser contundentes en devolverle el equilibrio de poderes. Para ello, nosotros vamos a revisar las normas y las reformas constitucionales, que de eso se trata, para devolverle al Ejecutivo algo que ha perdido, ¿no? Por ejemplo, el derecho al veto es algo que realmente hoy está súper debilitado. No puede haber, no lo tiene. Y el otro punto que es central en materia del Parlamento es que hoy tiene iniciativa de gasto increíblemente. Eso desequilibra y distorsiona totalmente el rol de un ejecutivo que tiene la responsabilidad de ejecutar y de rendir cuentas. Hoy, lamentablemente, eso está en el Legislativo. Susana. Gracias, Mónica, por la invitación. A ustedes también estar acá con
en este debate, que me parece muy interesante, porque después de 34 años, como tú bien dices, vuelve la bicameralidad al país. A pesar de que la gente votó por el no. Votó por el no y por la no reelección también de los diputados, y sin embargo hemos visto que vía una reforma constitucional, sin escuchar al pueblo, vamos a ir a una bicameralidad y a una reelección de diputados. Sin embargo, creo que el control político será una tarea fundamental para nosotros. No más corrupción, no debe negociarse con la corrupción, por lo tanto, temas de mochasueldos y de impunidad dentro de quienes ejercen el poder no debe ocurrir. Y el tema de las leyes, debemos revisar el tema de las leyes que se han dado, porque no estamos conformes muchos a tal punto. Esa es la función que va a tener el Senado. Esa es la función que va a tener el Senado, a tal punto que el Tribunal Constitucional ha tenido que ver varias demandas de inconstitucionalidad. Y además creo que, cuando hablaba de la iniciativa de gasto la compañera, no es posible que en menos de 5 años el presupuesto del Congreso de la República se haya disparado de cerca de 870 millones a cerca de 1.600 millones. Correcto, de eso íbamos a hablar también. Tenemos un cuadro a propósito de lo que ha ocurrido desde el 2022 hasta la fecha. Marta, usted ha estado en este Congreso y está en este Congreso. Un Congreso, la verdad, sumamente desprestigiado. Un Congreso que ha dejado pasar una serie de circunstancias que ha devaluado el trabajo congresal. ¿Cuál es la autocrítica que ustedes tienen y a la hora de candidatar al Senado le ofrecen a sus eventuales electores? Primero, Mónica, debo decir que no se puede evaluar al Congreso como un todo. En el Congreso hay representaciones partidarias y hay responsabilidades partidarias. Así se tiene que asumir. Nuestra responsabilidad de Fuerza Popular es hacer que las cosas funcionen en el Congreso. Nuestra responsabilidad de Fuerza Popular es velar porque las normas realmente se apliquen. Un ejemplo, la candidata Correa, creo que es la candidata Patricia Correa, ha manifestado que efectivamente se han propuesto normas que van en contra de la propia Constitución cuando se generan temas de gasto que solamente le corresponde al Ejecutivo. Sí, claro, iniciativa de gasto que nunca debió tener, ¿no? Pero que han habido, todos esos proyectos de iniciativa de gasto son, en la práctica, los que han sido son simplemente declarativos, y lo hemos dicho 1000 veces. Nos hemos parado a decir, no hay que proponer proyectos declarativos porque eso es un engaña muchacho. Y finalmente la gente ha pensado que para crear una universidad, por ejemplo, que se ha planteado creación de universidades, y eso no es posible, no lo podemos crear los congresistas. Pero también quiero decirte algo. Efectivamente hemos hecho que las cámaras, a la intervención de Lourdes Alcorta, las cámaras tienen su propia organización, están divididas con su propio reglamento, tiene su propio oficial, tiene su propio espacio, tiene su presupuesto. Tiene su presupuesto. Correcto. Y a propósito de presupuesto, quiero ver cómo justo señalaba una de las candidatas respecto a cómo ha evolucionado el presupuesto en el Congreso de la República y cuánta gente más se ha metido en el Congreso. Es decir, ahí hay también una situación que hay que abordar. Es decir, la gente no quería bicameralidad y la gente lo que dice es que se va a gastar mucho más. Pero el cuadro vamos a verlo a continuación. Creo que lo tenemos a toda pantalla. En el 2022, ¿no? 879 millones de soles, y de ahí ha ido subiendo incansablemente hasta llegar al 2026, ¿no? 1.768 millones. Es un presupuesto sumamente abultado para una institución de estas características, donde además la correlación con la gente es que no van cuando quieren, es decir, votan leyes que no necesariamente ayudan al país, y eso es algo que es crítico. ¿Qué harían en respecto a eso, Lourdes? Bueno, al tema presupuestal. Justamente por lo que dice, y además creo que coincidimos con Marta, es que cada Cámara tiene su presupuesto, que cada Cámara tiene el personal necesario, que vale decir que en el caso del Senado, de este Senado, una aclaración. Esa votación, esa elección que el pueblo dijo no,
es bien relativo. Y yo voy a sacar la cara por el Congreso. ¿Por qué esa campaña la hizo Vizcarra, que es un miserable, un corrupto, que bien preso que está? Es la verdad. ¿Por qué? Porque hizo una campaña con uso del Estado, sí, sí, no, no. Y este proceso electoral que estamos llevando a cabo, que es un tremendo desastre, es gracias a él y a sus impolutos reformistas que han hecho toda esta transformación, aprobado por el Congreso de un año que él sacó y que puso, ese Congreso que él puso, es el que aprobó esa situación. Pero la reelección para la gente es algo que le genera urticaria. Hay 88, usted Marta, hay 88 parlamentarios hoy que van a una reelección, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado. Sí, cuando convoca Vizcarra a un referéndum y la población vota por el no, lo recordamos, tiene una temporalidad, ¿ya? Eso tiene una temporalidad de 2 años cuando se aprueba el referéndum. Correcto. El no es de 2 años. Luego, posteriormente, ha habido un debate interno entre varias personas de bancadas, comisiones, no formalmente, digamos de manera informal. Y se planteaba nuevamente la bicameralidad a raíz precisamente de las críticas que se hacen a algunos parlamentarios. Pero usted percibe que hoy el ciudadano sí quiere la bicameralidad. No percibo que quiera la bicameralidad. Lo que percibe, lo que quiere es orden. Eso es lo que quiere el ciudadano. El ciudadano no está cuestionando si hay bicameralidad o no. Está cuestionando que haya orden. Está cuestionando si que eso funciona o no funciona. Y será nuestra responsabilidad demostrar que eso funcione. Y que funcione realmente y no sea cámaras espejo. ¿Qué debería cambiar para que la gente perciba eso que hoy no percibe? Lo que debe cambiar es lo que plantean los partidos. Buenos candidatos, personas que realmente podamos llegar o puedan llegar al Parlamento y demuestren capacidad y experiencia, por supuesto. Sí, un principio, con Patricia. Un principio de toda democracia es respetar la mayoría, nos guste o no. Lamentablemente ese principio fue violentado por el actual Congreso y los partidos que la representan. Pero quiero volver a algo que es proyectado, que tiene que ver con el gasto, porque aquí no se trata de discutir temas administrativos más, menos. En realidad, lo que estamos hablando es que el presupuesto es una demostración de que lo que poco importa a los actuales congresistas y a quienes están gobernando es la gente. Mónica, hoy tenemos lamentablemente un presupuesto en la Fiscalía que tiene que encargarse de ver que las niñas violentadas en Condorcanqui y en toda la Amazonía no tengan hoy fiscales. El presupuesto de la Fiscalía solo ha sido aprobado el 20%, poco más de 2 millones, cercano a un Congreso que solo tiene a 130 personas. Susana, sobre el tema para cambiar de tema. Yo lo que pienso es que esta reforma constitucional, si ya el pueblo, mal o bien, dijo que no, debió haberse sometido a un referéndum también. Ya estamos sobre el caballo. Pero ya ustedes estamos, además están presentando, avalan, digamos, con su candidatura, ¿no? Sobre el caballo y tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque queremos un cambio. Las opciones nuevas, queremos algo diferente. El Congreso de la República, ya sea los diputados o los senadores, según su reglamento, son unidades ejecutoras. Entonces, cada uno llevará a cabo su gasto y creo que debe haber control en el gasto, porque no es justo que exista un despilfarro de parte del Congreso cuando ¿Usted siente que ha habido un despilfarro? Yo sí creo que ha habido un despilfarro y se lo dicen y la población está inconforme y por lo tanto nosotros tenemos que entender que hay gente que se está muriendo, que hay gente que no estudia, que hay niños que son violentados sexualmente. Estábamos hablando de lo que ha pasado, entonces consideramos que quienes estamos acá y que vamos a postular, tenemos que dar lo mejor de nosotros y dar nuestra experiencia y sobre todo nuestra integridad, que es lo que el país necesita. El Senado, como hemos señalado, va a ser el que elija a los funcionarios más importantes del país. La ratificación o no del Banco Central de Reserva va a tener que ver con la Contraloría, con la Defensoría. Y allí es donde radica justamente el poder del Senado. ¿Cómo garantizamos realmente que pongamos a las personas más idóneas? Hemos tenido afortunadamente por 20 años a un Julio Velarde, pero tendríamos que clonarlo o multiplicarlo en las diferentes instituciones que hay en el país para que podamos tener algún resultado positivo. ¿Qué nos garantiza que eso suceda con un Senado que se va a elegir próximamente? Sin perjuicio de la respuesta. El tema de que si ahora hay el pueblo dijo que no, una bicameralidad, bien o mal, pero ya está, no, tampoco creo que sea así.
esa campaña fue en contra del Congreso, aprovechando, porque la gente en todos los países del mundo odia el Congreso, pero ese Congreso manipulado. No, que no sé, yo te pediría, Mónica, no, sí, hay que tener bien claro. El Congreso de hoy también es odiado por otras razones. Lo que quieras, pero ese Congreso fue manipulado a la mala para justamente sacar ese el señor está en la cárcel. No, pero el resultado que tenemos hoy día es un desastre lo que estamos viviendo, porque una reforma política pésimamente mal hecha llevada por Vizcarra, que está preso por sinvergüenza. Y lo otro, perdóname, la gente que llega al Congreso no llega en una maratón, la gente los elige, la gente vota, va, mete el puesto. Vamos con Marta y luego vamos. Efectivamente, perdón, y para terminar, sí, es la responsabilidad que tenemos de escoger al tribunal, con todas las instituciones que tú has hecho, y por supuesto que lo más importante va a ser que ahí hemos conseguido felizmente todos en revisar todo lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, sí. Correcto. Marta. Sí, en lo que decía hace un momento Lourdes, y vi en la televisión un candidato del partido País para Todos, creo que es, el partido de Álvarez, echaba la culpa al actual Parlamento por qué tienen que entrar sus hermanos en las listas. Esto puede ser así. Para empezar, para crear un nuevo partido, el señor Vizcarra, gracias a Vizcarra, ahora se puede crear partidos y afiliar directamente. Es decir, el que está firmando, por si acaso, el que firma, ya no es un simpatizante, se está afiliando directamente y redujo el número de firmas. Antes nosotros presentamos 1 millón de firmas. Ahora cualquier partido puede presentar 23.000 firmas y echarle la culpa. ¿Coordinarían con diputados? ¿Coordinarían, por ejemplo, para cambiar eso? Por supuesto, porque los diputados, que también van a ser de nuestras bancadas, si es que llegamos, por supuesto, se tienen que coordinar en las bancadas los proyectos de ley que se presentan, porque nosotros no podemos presentarlos salvo reforma constitucional. El Senado no tiene iniciativa, digamos, en reforma constitucional, sí. Solo en reforma constitucional y algunas leyes orgánicas en el caso del reglamento nuestro. Y en el caso que tiene que ver justamente con alguien que ha sido magistrada, que sabe perfectamente el problema que tenemos en todo el sistema judicial, ¿qué reformas deberían haber allí y si habría, ¿no?, alguna coordinación y planteamiento para una reforma integral en el sistema de justicia? Sí, pero previamente habías preguntado sobre una tarea importantísima del Senado, el control que va a realizar respecto de los altos cargos de la nación que se van a designar. Correcto. Entonces, nosotros creemos que un tribunal constitucional, un defensor del pueblo, deben ser elegidos con base en la meritocracia. Eso es fundamental. Pero ustedes lo van a poder elegir. Por supuesto. Si entran al Senado. Por eso digo que el poder es enorme. Esa será una tarea fundamental, porque recuerda, por favor, todos, de que el Tribunal Constitucional se sobrepone al Poder Judicial, dejando sin efecto sus sentencias y haciendo un control de constitucionalidad de las leyes, ¿no? Entonces, una ley que considera que es inconstitucional, él va a decir que lo es. ¿Qué planteamos? Entonces, ¿qué planteamos dentro del sistema de justicia? Que es la pregunta que me hiciste, es que el sistema de justicia está integrado por un grupo de instituciones, ¿no?, donde las cuales se tendrá que, lo primero que hacer es que la justicia no sea una justicia que no camine, sino que sea una justicia rápida. Una justicia politizada. Antes, ahora... Y lo que quiere la gente es que no hay una justicia politizada. Pero yo quisiera escucharla también para ser equitativos. A Patricia. Gracias, Mónica. Lo que tenemos al frente es la responsabilidad de elegir a quienes toman decisiones sobre justicia, que son todos los millones de peruanos. Los criterios para selección no pueden estar solo concentrados en los partidos políticos que están representados allí. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, ¿no?, que tenemos al frente de nosotros, hemos visto la forma en que han sido elegidos. Nosotros lo que creemos desde ahora, Nación también... ¿Cómo califica usted el Tribunal Constitucional actual? Bueno, es un Tribunal Constitucional claramente politizado, parcializado, con decisiones... Pero antes también lo fue. Yo creo que fue perdiendo en el camino. La idea de un Tribunal Constitucional era la independencia suprema. Pero ¿cómo cambiamos lamentablemente, eso, pues? Pasa por el filtro de un proceso que tiene que ser claro, con reglas que también pueda la población sentir que están representadas, porque hoy lamentablemente... Perdón. ¿Me permites terminar? Tranquila. Vamos a ir con todas. Sí, porque creo que además el Tribunal Constitucional no puede ser la selección de los tribunos, no puede ser tipo de cambio
por cada partido político. Ok, Lourdes. No, perdón, una aclaración, y puedo entenderlo que por una falta de experiencia que ya la conocerás con todo respeto además. Cuando El tribunal entres será constitucional que otra estaba antes, el de la señora Ledesma, fue de lo peor, ese sí fue politizado, ese fue un tribunal persecutor. Y justamente Vizcarra, cuando se elige al nuevo tribunal, que es una responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso, exclusiva y excluyente, que ese ya pasó de tiempo, se juntan los partidos, todas las bancadas forman una comisión para elegir y van quedando los que tienen mayor meritocracia. Y ahí se entra la votación. Pero la politización se percibe... No, es que el tema era la vacancia encima vino porque Salvador Solá de forma cobarde entró al Congreso a patadas y creyó que el pedido era una obra teatral y es una cuestión de confianza de Acuchumil que ya mandó a Vizcarra. Esa historia la conocí. Y se fue, ya mandó... No, ¿cómo no? Entra Vizcarra está preso, ahora la inmoralidad es que el hermano lo suplanta. O sea que el día de mañana pasa algo con un candidato, entonces viene tu primo y lo Pero suplanta. ¿cómo cambiamos las cosas? Esa es la pregunta Respetando la bien Constitución, simple. respetando... ¿Qué es lo que ha pasado, Mónica? Acá se ha roto la Constitución, la democracia, todo eso se ha pisoteado. Marta, Lo que pasa es que hay dos cosas. Primero, sí, hay que hacer la reforma constitucional, pero con cosas concretas. Primero, Mónica, tú has dicho que hay un tema muy politizado en el sistema político, es cierto. Judicial es cierto. Ya. Tenemos, por ejemplo, jueces supremos y jueces y fiscales provisionales. Sí. Ahí ya tenemos un problema de corrupción. ¿Qué plantearía? Y ahí ya estamos planteando aumentar el número de jueces supremos y aumentar el número de fiscales supremos para que no dependa de aquel que lo señaló y lo colocó como provisional. Una cosa, la siguiente es, para que sepan las personas que van a entrar nuevas, y yo espero que sean senadoras y que puedan conocer el Congreso de adentro, ¿no? Es que cuando se elige, obviamente, como dice Lourdes, la elección del Tribunal Constitucional es exclusiva y excluyente del Parlamento. Sí. El Parlamento lo conforman partidos y el TC anterior también era un TC politizado, un TC que además que se ensañó con mucha gente. Entonces vamos a un debate de quién fue politizado y quién no. Pero quisiera yo ir al punto pero es lo que se está planteando. ¿Sabe por qué? Porque la gente está viendo la posibilidad de qué cosa decidir respecto al Senado y probablemente recién se esté enterando que sea una de las votaciones más importantes del 12 de abril. Yo quisiera, usted como Suprema, ¿qué cosa se tiene que hacer para tener más jueces supremos, para no tener provisionales y para que podamos tener una justicia más predecible? La señora Marta Moyano ha manifestado de que hay muchos provisionales. Esa culpa no lo tiene el Poder Judicial. Hace varios años ¿Quién tiene esa responsabilidad? Hace varios años se han presentado proyectos de ley para que en la Corte Suprema no haya 3 salas, sino hayan 5 y hasta 6 salas supremas. Ya. Entonces, mientras el Parlamento no dicte la ley orgánica del Poder Judicial o la modifique para que en lugar de haber 15 fiscales supremos titulares que conforman 3 salas, sino que hayan más, no se puede hacer nada. Entonces lo que tiene que hacer la actual presidenta del Poder Judicial y los anteriores es que suban aquellos magistrados que tienen 10 años de jueces superiores titulares que han seguido el curso de la Academia de la Magistratura y que no tengan sanciones. Pero quiero decirle, solamente para decir, el hecho de ser provisional no le quita la calidad de ser un magistrado. Yo he sido magistrada suprema provisional durante 6 años. Mi voto vale igual que el de un titular. Podría estar sometida a presiones, ¿no? De ninguna manera, nunca la he tenido. No lo digo por usted. No por He visto a mis compañeros de la Corte, he visto a mis compañeros de la Sala Penal Transitoria y de la Sala Penal Permanente que hemos trabajado tanto y jamás ninguno de los presidentes ha influido sobre nosotros. Patricia, un ratito, Marta. Sí, me felicito de no tener experiencia en este Congreso de 5% de aprobación, debo decirlo, pero además es un Congreso y vamos a ir hacia un Parlamento que no debe blindar. Pero sobre el tema, ¿no? Sí, estamos hablando de la responsabilidad que va a tener el Senado en el Parlamento y un primer criterio es el no blindaje justo a los jueces y fiscales que han levantado el teléfono para preguntarle a su cliente
si le baja o no la pena por la violación a una niña. Ese es el blindaje que el actual Congreso ha tenido. Esa es una responsabilidad que el nuevo Parlamento tiene que asumir con mucha claridad. Ese es el punto. ¿Usted está hablando que de qué? ¿Nostroza? De Nostroza. Por supuesto. Ya, nombre supuesto. bien importante, ¿ah? Por supuesto, ¿no? Coincidimos, Pero como coincidimos, él, muchísimos. Está fugado, ¿no? Entonces, No está ¿de aquí. qué estamos hablando? De un Congreso que, bueno, tiene experiencia en eso. Y lo que A ver, estamos yendo como está hacia... aludida. Vamos a ver, Marta, yo está le- aludida y de ahí viene Lourdes Alcorta. Sí, yo lo que les voy a decir es que mantengamos un poco la calma y que siempre cuando uno va a hacer propuestas las dice concretas, ¿no? Y no echar la culpa pues de las desgracias del Perú al Congreso de la República Bueno, en este caso, ¿no? este Congreso se las ha ganado a pulso, ¿ah? Sí, nosotros... y además Más allá, no vamos a generalizar, Así es, no hay pero- que generalizar, pero siempre lo hemos dicho y hemos dicho que efectivamente han habido personas, congresistas, que han cometido delitos. Nosotros en nuestra bancada hemos denunciado constitucionalmente a un miembro de mi bancada. Nos ha penado, pero lo hemos denunciado y ya no está, que es la congresista Contay. Lo denunciamos. Yo presenté la Mochazuelo, acusación pero han habido constitucional. varios otros. Así es, yo lo hice. Y mi bancada respaldó eso. Y entonces cuando uno tiene que defender las posiciones de sus bancadas, tiene que demostrarlo, Sí. demostrar con hechos. Y yo creo que sí, efectivamente, como dice la doctora, no hay que generalizar. Pero lo que se nos ha demostrado es que a algunos jueces y algunos fiscales provisionales se politizaron y fueron Sí, presionados. quiero cambiar de tema. Y por eso estamos planteando efectivamente proyectos de ley que están allí para aumentar el número de jueces. Hay un tema importante, el reinfo, la minería ilegal, las economías ilegales, Lourdes, y sobre eso se ha visto claramente que hay varias listas que llevan gente vinculada a esta minería. ¿Cómo hacemos para poder impermeabilizar el hecho de que se metan las economías ilegales en esta campaña electoral? Bueno, la respuesta sería larguísima para todas, nos quedaríamos... No, pero a ver, sobre el tema. Es que a mí lo que me parece, cualquier cosa en la vida es cuestión de actitud y de decisiones políticas. Así es. Porque la minería ilegal, la minería informal, te lleva a la esclavitud, al trata de personas, Y ha al medio crecido. ambiente. Pero las antimineras, por ejemplo, se preocupan de la minería formal. La señora Mirta Vázquez, por ejemplo, antiminera, y la mayor inversión del Perú, la mayor ingreso del Perú, pero nunca le he escuchado hablar ni de izquierda, a nadie de izquierda, hablar sobre las mujeres, las chicas. Yo he estado en las zonas de ahí y sí. chicas de 12, 13 años, tú lloras en sus casas medias de covacha, sometidas a la esclavitud, a la trata de personas. Pero por supuesto, por eso mismo. Es de llorar. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos de la amnistía? Por eso yo pido, para que acá se van a espantar de repente, yo desaparecería el Ministerio de la Mujer, no sirve para nada. ¿Por qué no se va la ministra de la Mujer a esa zona ahí, ve las cosas y rescata? Pero ¿cómo neutralizamos la minería ilegal que Yo se no está tengo la metiendo herramienta, por ni tú, todos ni yo, lados? ni todas las cuatro juntas. No es forma. Es una cosa que le corresponde al Ejecutivo. Pero es que, por ejemplo, ¿el reinfo debería ser erradicado o no debería ser erradicado? El reinfo debe tener un límite que ya se pasó, porque yo desde que entré al Congreso, creo que hemos entrado junto con Marta, permanentemente se reabre y se Pero es que nadie se ha atrevido a parar la cosa, ¿no? No, es más, ¿Por ya alguna después- razón será? compite con la minería formal en el caso de los ingresos. Y lo Correcto. otro, ya ha desembarcado al narcotráfico, ya nos hemos olvidado del narcotráfico, lo ha desplazado. A ver, Marta, sobre eso y también usted. Sí, lo que yo creo que hay que aprender a definir las cosas. Una cosa es la minería ilegal y que la ley lo sanciona. Los que están excluidos de reinfo Exacto. están Y otra cosa ahí. son los informales. Sí. Y si el Estado sigue manteniendo la informalidad, vamos a llegar a la etapa de corrupción, por supuesto. Pero no solamente La es el informa- Estado, Marta, No, sino es son que- los representantes que están vinculados a los congresos que hemos bueno, visto últimamente. Bueno, yo estoy hablando del sistema, el sistema mal planteado. El reinfo solo es un registro. Pero entonces, ¿por qué no Ni lo siquiera- corrigen? Es que lo queremos corregir, por eso ha habido un debate sobre la ley, pero hay un debate muy largo que incluso el Ejecutivo no pudo tomar decisiones respecto a este reinfo. Es un registro, ni siquiera acuerdo. es una etapa de formalización real. Ok, Eso sobre es lo ese que hay mismo que- tema. Pero no hay cuándo acabar. El reinfo se viene prorrogando y se viene ¿Y prorrogando. por qué cree usted que pasa eso? Eso es lo que tenemos que preguntarnos todos. Pero porque si usted se da una fue ley- Suprema, me imagino que se tiene lo una digo, idea, ¿no? Se lo digo porque nosotros nos preocupamos cuando se producen los delitos contra el medio ambiente, la tala ilegal de árboles. Decimos, pero ¿cuándo va a acabar esto? ¿Por qué continúa? Entonces, es más, hay un estudio último que ha hecho una periodista donde determina que mucho dinero de la minería ilegal e inclusive el informal
porque lo que los separa es una cosa muy débil, una línea muy débil. Entonces está ingresando al financiamiento de los partidos políticos. Entonces sería peligrosísimo que el poder ¿no? se llegue a inundar de dinero que proviene de la minería ilegal, que, como lo ha dicho la doctora Lourdes, tiene mucho más poder ahora que lo que es el tráfico de drogas. Patricia, sobre el tema para cerrar ahí. Hay una línea clara que tenemos que nosotros como parlamentarios garantizar. La ilegalidad y la criminalidad no pueden ser parte de una economía que es la minería y que tiene diferencias en los territorios. Patás, Nazca, Madre de Dios, son distintos tipos de minería. Y lo más fácil es decir, bueno, vamos contra todo. Aquí tenemos que ser un Estado inteligente. Un Estado inteligente que tenga claro que lo ilegal y lo criminal es lo que no debemos permitir. Y allí sí hemos hablado de la nación de una reestructuración de lo que es un reinfo, porque nadie ha querido tomar el toro por las astas. Sí. Y esto implica un ejecutivo y por lo pronto también unas decisiones en el Parlamento. Al final de esta conversación, ustedes van a enfrentar por primera vez la votación de jóvenes, que les pueden llamar generación TikTok, generación memes o lo que quieran, que van por ahí, que son más de 2 millones de personas que van a votar en esta compleja elección del próximo 12 de abril, que es, hay que decirlo, donde se elige al Congreso de la República. Después no nos quejemos, hay esa posibilidad. Se elige quienes pasan a segunda vuelta y al Congreso de la República. Una ronda sobre cómo dirigirse a la gente más joven que por primera vez va a votar, Lourdes. Bueno, te contaré, ese es un tema de mi campaña, pese a que el Congreso, el Senado no va a tener iniciativa legislativa a ese nivel, pero sí hay unos mecanismos para hacer. Lo primero que tenemos que hacer es buscar trabajo para la gente entre los 16 y los 26 años. Esa gente joven, de generación de lo que sea, de todos los segmentos, necesitan trabajar, necesitan salir. Es que el comienzo de sus vidas tienen que establecerse, quieren casarse, quieren tener lo que tienen los demás chicos de su edad, quieren tener su ingreso, su dignidad, y no quieren estar sometidos a situaciones donde se convierten en ninis, ni estudian ni trabajan. El tema laboral para la gente joven es primordial, es una obligación de todos los partidos, de que seamos de izquierda a derecha. Es una obligación empezar a conseguirles trabajo a esta gente, y habrá que hablar con los empresarios y la Confin para que ellos también ¿Cómo neutralizan el descrédito que tiene la clase política frente a estos jóvenes? Bueno, pero si nos vamos a atracar con el descrédito de No, es que es una realidad. Pero vamos a cambiarla. O sea, ahí van a la urna, o sea, de esa manera están yendo a votar. Para eso, claro, bueno, van a tener que confiar, no tenemos la herramienta del sí, no tenemos el pitonizo que nos puede decir, pero habrá que hacerlo. Yo sí me comprometo, y es una de mis líneas de campaña, ver cómo hacer para que la gente joven, entre los 16 y los 26, 28, consigan trabajo. Porque el problema además es que ellos tienen su pareja, quieren vivir, y lo que pasa es que a la hora de convivir no tienen el trabajo, tienen un hijo y aumentan más pobreza y más problemas su situación. Eso es un compromiso de todas realmente. 8 millones de estudiantes en la básica, 8 millones de jóvenes y adultos que no han terminado la educación básica. 16 personas que requieren, además digamos, del desarrollo. ¿Qué estamos proponiendo desde Ahora Nación con el liderazgo de Alfonso López Chau? Nosotros creemos que la educación secundaria tiene que incorporar, y ese es un compromiso, ciencia, tecnología, arte, deporte en las escuelas. Hoy no lo tienen. Y una transición a la educación superior que permita diversificar la oferta educativa. No solo las universidades, que lamentablemente tenemos universidades... Pichiruchis. Muy bien. Vamos con los tecnológicos, si me permite, solamente para concluir. 10 segundos porque los tecnológicos, escuelas de arte que posibiliten esa diversidad que hoy los jóvenes no tienen en el Perú. Ok. Ya, conforme con nuestro líder Carlos Álvarez, lo que advertimos es mucha desmotivación de los jóvenes. Sí, eso es una Ellos realidad. dicen, no vamos a votar, vamos a viciar el voto. No vicien su voto. Nosotros les pedimos que voten por el cambio, porque tienen una nueva oportunidad de lograr que tengan trabajo, de que se incentive el deporte, evitar que emigren al extranjero, donde somos tratados como ciudadanos de quinta categoría. Por favor, el Perú es hermoso, es grande y no necesita que su gente se vaya, sino que se quede, voten por el cambio y van a ver los resultados dentro de muy poco.
Marta, para terminar. Bueno, en el Congreso se ha hecho una propuesta muy interesante desde la bancada, propuesta por Rosángela Barbarán, que fue que a los chicos siempre les piden para entrar a trabajar años de experiencia. Lo que se ha aprobado es que aquellos que hayan terminado la universidad puedan, sus prácticas, las prácticas que hagan, sean consideradas como parte de la experiencia, ¿no? Y lo otro es que hay que diversificar, sí, aquí no va a haber ningún debate contrario, hay que diversificar la oferta, y los institutos pedagógicos y los otros institutos tienen que ser mucho más atendidos por el Estado porque están desatendidos. Es Solamente una del educativa. estribo con usted, Marta. ¿Van a seguir sosteniendo a José Gerí en el...? Nosotros vamos a seguir ¿Fuerza siendo Popular? responsables con lo que ocurre en el país. Ok. Eso vamos a hacer. Muchas gracias a las 4 por estar con nosotros. Este es un primer debate, creo que es muy importante y hemos insistido en la necesidad de que nos preparemos para ver exactamente por quiénes queremos votar en el próximo Congreso, que va a ser determinante. A Lourdes, a Patricia, a Susana y a Marta, muchas gracias por estar con nosotros.